Hoy martes 2 de abril, bienvenidos una nueva vez más a nuestra clase de hoy de Derecho Romano. Presentes Sergia, Zoila, Karen, Joelis, Mayra y tenía por aquí a Joelis, presentes hasta los momentos cuando son las 3:15 de la tarde. Vamos a comenzar con nuestra actividad del día de hoy. Hoy vamos a finalizar con el tema con que nos quedamos el día jueves, el jueves antes del asueto de la Semana Mayor, y vamos a abordar el tema de la ejecución de las obligaciones. En ese punto de la ejecución de las obligaciones, vamos a perfectamente hacer una pequeña definición de en qué consiste la definición de la ejecución de las obligaciones. La ejecución de la obligación no es otra cosa que el cumplimiento, por supuesto, del pago normal de la obligación o la misma extinción de la misma por distintos modos exigibles de acuerdo a cada uno de los plazos que se lleven a cabo cuando están estipulados dentro de la normativa contractual entre las partes. Las ejecuciones de las obligaciones, entonces, consistían siempre cuando se daba, por supuesto, al deudor que no cumpliera con las obligaciones en el término acordado o, por supuesto, bajo las condiciones pactadas. Es decir, cuando incurría o caía en la figura de lo que se conoció como la mora. También se ejecutaba la obligación cuando por causas imputables a el mismo deudor no se daba el cumplimiento a las obligaciones, incurriendo por supuesto en varias figuras. Podría ser en una figura de culpa o podría ser incluso en alguna figura de dolo. También las obligaciones llegaban a su punto de ejecución cuando no daba cumplimiento o no se daba cumplimiento a las obligaciones de la misma por algún tipo de causa de fuerza mayor o algún tipo de causa fortuita. Entonces, si desmenuzamos cada una de las características que más o menos he ido describiendo a grosso modo, podemos ejemplificarlas sencillamente cada una de dichas figuras. Entonces, primeramente vamos a constatar la figura de la mora para la ejecución de las obligaciones. Cuando un deudor no cumplía o cuando un deudor, un segundo, vamos a ver si algún compañero va a entrar a la clase. Jessica,
Padrón, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Jessica, estamos comenzando prácticamente la clase y estamos hablando de desarrollando el tema de la ejecución de las obligaciones. Para que sepas, estamos comenzando y no has perdido absolutamente nada. Entonces, dentro de las características de la ejecución de las obligaciones, vamos a tener dentro de una de las características la mora. Decíamos entonces que cuando un deudor no cumplía o no cumple debido a su negligencia, por ejemplo, cuando se retrasa varias veces de manera injustificada en la entrega de algún determinado producto, algún determinado bien de manufactura, o cuando tiene evidente negligencia de manera injustificada, insisto, para entregar cualquier tipo determinado de mercancía. A este tipo de conducta en la antigua Roma se le iba a denominar mora. Mora en el argot latín, mora debitoris, o sea, mora de deuda. Este incumplimiento tenía, por supuesto, en todos los aspectos o en todos los casos, tenía que comprobarse debidamente, siempre y cuando, por supuesto, un segundo, bienvenida, buenas tardes, Yulimar, a nuestra clase de hoy. Bienvenida. Buenas tardes, gracias. Este sistema para comunicarnos nosotros vía online me parece eficiente, pero ojalá tuviese, de una vez que uno le mande la invitación en horas tempranas, ojalá ustedes pudieran integrarse sin que yo tenga que darle acceso. Sería lo ideal. Es lo único que le faltó a los desarrolladores de este maravilloso programa informático, es que si usted está invitado no necesita volver a tocar la puerta. Es lo único. Hago la acotación porque una vez que uno comienza, para mí que estoy de este lado, créanme, mis estimados estudiantes, que a veces cada vez que uno tiene que recibir gustosamente, no crean que es que le estoy, no crean, ni vayan a pensar que es que me disgusta darle acceso a los estudiantes, sino que en grosso modo, y no es comparable, pero es más o menos parecido, pero un poco más, hace más interrupción. Cuando uno está en un aula, uno pone las pautas a los jóvenes o a los estudiantes, que cuando cerramos la puerta a una hora indicada y ya nadie entra, porque la apertura y el cierre de puertas, cuando alguien está entrando, no solo interrumpe al que está dando la clase, sino que interrumpe a los que la están escuchando, y a uno lo saca como del el enfoque que uno tenía. Hago solo esa observación, no crean que ni con ningún mal ánimo. Y disculpa, Yulimar, que haga esa observación precisamente cuando estás llegando. Ustedes ya más o menos me conocen, ustedes saben que yo no soy una persona que tiene animadversión a nadie. Lo que hago ese comentario es porque de verdad se me hace como un chic y como que pierdo un poquito la secuencia de lo que estaba diciendo, y entonces me permito tratar de conversarles algo como para volver a retomar yo mismo dentro de mi mente qué era lo que estábamos hablando.
Estábamos hablando, mi estimada Yulimar, cuando llegaste a nuestra clase, de la ejecución de las obligaciones. Y dentro de las características que existen para que se configure la ejecución de las obligaciones, habíamos nombrado en primer momento que una de esas características o uno de esos apartados para configurar la ejecución de la obligación iba a ser la mora. ¿Y en qué consistía la mora? Decíamos, consistía por supuesto en el retraso injustificado, manifiesto por supuesto debido a una negligencia evidente por parte del deudor, el retraso de hacer la entrega de lo que se había pactado previamente en alguna estipulación de tipo contractual. A esto es lo que denominó el legislador romano en mora debitoris, en una mora de deuda. Entonces, decíamos en este momento entonces que este incumplimiento, esta negligencia evidente debía comprobarse siempre y cuando la deuda estuviera, por supuesto, vencida. No se puede pretender acusar a una persona de incumplimiento por negligencia de mora si la deuda misma no había prescrito su lapso. Así como el acreedor también tenía que hacer valerlo mediante algún tipo de interpelación establecida por ley. También el acreedor podía o podría, en la figura de la mora, incurrir en la misma. No solo el deudor incurre en mora. El legislador romano estableció que el acreedor podía también incurrir en mora. Cuando el acreedor califica dentro de su accionar o su dejadez en incurrir en esta figura de mora, en el supuesto de que rechazara sin ninguna causa que la justifique, que el acreedor rechazara la oferta de pago ofrecida por el deudor. Pero repito, que el acreedor rechazara la oferta de pago que le estaba haciendo el deudor, pero sin ninguna causa. A esta figura de que el acreedor se negara a recibir el pago ofrecido por su deudor sin causa justificada, se le iba a denominar moda creditoris o mora de créditos, hablándolo en español castizo sencillo. El deudor podía entonces depositarla si el acreedor se negaba a recibirla. El deudor podía depositarla en algún tipo de establecimiento público que estaba prefigurado, por supuesto, por la legislación del derecho civil romano, para así entonces quedar liberado de la obligación, puesto que había caído su acreedor en mora creditoris. Se había negado sin ninguna causa de justificación a recibirle el pago convenido. Hasta los momentos se entendió, estamos claros hasta aquí. Yulimar, ¿se me copió, se me logró entender o se me escuchó el audio? Sí, profesor, se escucha. Gracias, Yulimar. Seguimos entonces, ya quedamos claros en cuanto a la figura de la mora. Pasemos entonces a otra figura en cuanto a la ejecución de las obligaciones.
El dolo, ampliamente dentro, por supuesto, ya de los estudios jurídicos que ya ustedes tienen alcanzado, ya saben perfectamente identificar esta figura del dolo. En el derecho, el dolo se puede alcanzar de tres formas, como aparece en nuestra lámina siguiente. Por cierto, pregunta para cualquiera, una sola persona, se puede observar la lámina que estamos siguiendo a través de la conversación. Una sola persona que me diga, sí, profesor, sí la vemos. Sí, profe. Perfecto, gracias. Seguimos. Entonces, dentro del derecho se puede, se cae en dolo o se puede presentar en estas tres áreas a saber. La tenemos en esta lámina que presentamos en este momento. En un primer lugar, como vicio del consentimiento. En un segundo lugar, como una fuente o una causa de algún tipo de derecho civil. Y por último, el dolo se puede presentar perdón, por el incumplimiento de las obligaciones con motivo subjetivo del incumplimiento. Ahora bien, pregunto, cuando se dice, pregunta sencilla, que es lo que me interesa para materia de nuestro tema en el día de hoy, cuando se dice, pregunta general, cualquiera puede participar, cuando se dice que el dolo se presenta en el incumplimiento de las obligaciones como motivo subjetivo del incumplimiento, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A qué se refiere esta frase jurídica? Si alguien entiende y quiere participar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Motivo subjetivo del incumplimiento. ¿Qué significa esta parte jurídica? Por favor. Perfecto. Interpreto el silencio que debo continuar. Cuando decimos que el dolo se presenta por el incumplimiento de las obligaciones con motivo subjetivo del incumplimiento, cuando hablamos del motivo subjetivo, recuérdense, mis estimados estudiantes, cuando hablemos siempre en todas las áreas, en cualquier materia que ustedes vean en materia del derecho, cuando hablemos de la subjetividad, estamos hablando de ¿qué? De accionar del individuo. Entonces, cuando hablamos de que el incumplimiento de la obligación se va a presentar como un motivo de subjetivo del incumplimiento, estamos hablando de que la subjetividad me va a representar que el deudor no quiere cumplir con la obligación. ¿Por qué? Porque él tiene toda la intención subjetiva, o sea, él le dio la gana como sujeto de incumplir con su obligación, pero con una intención, por eso es que se llama dolo. ¿Para qué? Para dañar el patrimonio del acreedor. Entonces, por eso, mis estimados estudiantes, no se les debe olvidar. Permiso, vamos a darle acceso a otra de nuestras compañeras. Katiuska, muy buenas tardes, bienvenida a nuestra clase de hoy. Buenas tardes, profe. Gracias. Bienvenida. Entonces, recuerden esta frase de derecho romano. Estamos viendo derecho romano, pero esta es una frase que siempre van a tener presente en el desarrollo y el estudio de la carrera. Cuando hablemos de la subjetividad en cualquier elemento jurídico, estamos hablando de ¿qué? De la voluntad del individuo. ¿Por qué subjetivo? Acuérdate que nosotros somos sujetos y por consiguiente somos todos subjetivos. Tenemos la facultad de hacer o no hacer, con la intencionalidad o no. Si no tenemos la intención, sino que por incumplimiento de algún tipo de falta de destreza, diríamos que estamos obrando con negligencia.
pero si con la saña, la malicia, la astucia de querer perjudicar el patrimonio de nuestro acreedor. Disculpa, Katiuska, me estás preguntando algo, disculpa. No, porque disculpe, se me activó el micrófono. No, no te preocupes, no te preocupes. Entonces, cuando tenemos esa intencionalidad, estamos en presencia de la subjetividad del individuo. Por consiguiente, su intención es la de no pagar. ¿Pero por qué? Porque no le da la gana. Porque no existe ningún impedimento que se lo proporcionó, sino que él simplemente decidió no entregarlo. Los otros dos puntos que aparecen en nuestra lámina, el vicio del consentimiento y por causa de delito civil, no corresponde verdaderamente a desarrollarlo en nuestra materia. Eso corresponde al derecho civil, que lo deben estar viendo en este momento, o si no, si cuando adopten esa materia le van a desarrollar ese punto. De todas maneras, si alguno de los presentes me dice, profesor, pero de todas maneras, aprovechando que nos colocó esa lámina, si quieres nos habla de qué consiste el vicio del consentimiento, y perfectamente, si alguien tiene esa inquietud, yo se la puedo desarrollar, pero para desarrollo de nuestra materia, nos hace falta saber en derecho romano que el incumplimiento de la obligación por motivo subjetivo, simplemente ese es el dolo que nosotros vamos a manejar. Insisto, si alguien tiene inquietud, yo le puedo desarrollar los otros dos puntos anteriores a manera de información jurídica, porque por supuesto es parte de su desarrollo profesional. Si alguno de ustedes tiene esa inquietud. Si no, por supuesto, seguimos adelante. Ahora bien, si ya hablamos del dolo, entonces vamos a prefigurar la culpa dentro de los elementos que configuran la ejecución de las obligaciones. Cuando hablamos de culpa, este concepto se nos va a dar cuando el deudor ocasiona algún tipo de daño que le va a impedir la realización o el cumplimiento de la obligación. ¿Por qué? Por su falta o por algún tipo de negligencia que se va a configurar entonces en la culpa. El derecho romano, el derecho romano, discúlpeme, el derecho romano prefiguró, discúlpeme de verdad, el derecho romano prefiguró en cuanto a la culpa dos tipos de culpa. Insisto, repito nuevamente, cuando hablemos en el cumplimiento, en la ejecución de las obligaciones y hablamos del concepto de culpa, vamos a establecer que este concepto se va a prefigurar cuando el deudor ocasiona algún tipo de daño que le va a impedir el cumplimiento de la realización de la obligación, por algún tipo de falta que él cometa, por negligencia. Entonces, el legislador romano prefiguró la existencia de dos tipos de culpa. Una culpa que él llamó culpa lata y una culpa que denominó culpa levis. Cuando observamos en la bibliografía lo que se conoce o lo que prefiguran en cualquiera de las bibliografías que ustedes investiguen, ya sea en internet, en un libro, cuando se denomina que existe culpa lata, está hablando el legislador romano
de lo que consideraban ellos como una culpa grave. Y cuando se encuentran que dice culpa levis, se están hablando de una culpa leve. Entonces, se entiende como culpa grave cuando existe algún tipo de descuido, pero extremadamente excesivo. Es decir, que la negligencia fue tal que no se previó el daño que se podía causar, aun cuando inclusive era previsible, a legua se podía notar que se podían tomar algún tipo de previsión, pero no se tomó. Entonces, a eso es lo que se conoce como una culpa grave, un descuido extremadamente descomunal, exageradamente dimensional, que no se prevé lo que hubiera podido ser previsible. Y cuando se habla de culpa levis, solo se respondía del dolo. Esta vez podría ser un dolo inabstracto o inconcreto. Cuando el legislador romano decía que el dolo era inabstracto, se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. Me detengo aquí. Pregunta, ¿se me escucha hasta ahora, Katiuska? Sí, profe. Ajá, ahora. ¿Me escucha bien? Gracias. Pero ahora viene una segunda pregunta, mis estimados estudiantes. Cuando yo hablo de causa levis y digo que el legislador romano decía que la culpa leve solo se respondía del dolo, esta a su vez podría ser inabstracto o inconcreto, pero cuando se dice que inabstracto se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. Pregunto, ¿qué significa preservar los cuidados de un buen padre de familia en derecho? ¿Qué significa eso? Pregunta general para el aula. Por favor, cuando en derecho se dice el deudor no preservó los cuidados de un buen padre de familia y por consiguiente incurrió en culpa leve, ¿a qué se refiere esa frase? Les hago la pregunta. Profesor, Ajá, cómo no, Sergia, adelante. Adelante, Sergia, sí. El buen padre de familia era como el modelo de conducta que había en el derecho romano, y cuando el deudor no cuida, eso quiere decir, por ejemplo, que no cumplió o no resarció, no reparó de repente alguna culpa que tenía, que podía ser una culpa levísima. Dice la compañera Sergia que es cuando el deudor no reparó alguna culpa leve o levísima. Por ahí vi que otra persona levantó la mano, creo que Zoila, adelante, Zoila. Gracias, Sergia, por la participación. Zoila, adelante, si ibas a participar. Ajá, cuando se habla de buen padre de familia, es cuando la persona se supone que debe ser diligente de manera natural y normal en todo lo que es sus propios asuntos, o sea, que pondría la misma voluntad de cumplir como si fueran sus propios asuntos personales dentro del área de su familia, es lo que entiendo. Excelente, gracias Zoila por la participación. ¿Algún otro colega quiere aportar algún otro elemento que aportó Zoila y Sergia, por favor?
Muy buenas tardes, Giovanesca. Bienvenida a nuestra clase de hoy, Giovanesca. Adelante, Mayra, con tu aporte. Adelante, Mayra, con tu aporte, si estás levantando la mano. ¿Me escuchan ahora sí? Sí, ahora sí te escucho. Adelante. Como dijo la primera compañera, es el modelo de conducta de una persona sensata y corriente, con la diligencia normal, como dice Zoila, en una sociedad normal y atendiendo a las obligaciones y las circunstancias que se espera de un hombre razonable, de un hombre recto. Eso es. Gracias, muchas gracias, Mayra, por la participación de esta tarde. Gracias, Mayra. Gracias, Zoila, y gracias a Sergia por su participación. Ciertamente, lo que acaban de decir las compañeras son perfectamente. Cuando se habla en derecho, yo les pregunto porque en derecho civil, en la estipulación de los contratos, siempre se va a utilizar, y lo van a ver cuando desarrollen la carrera, que siempre se va a hablar de eso, que se debe actuar como un buen padre de familia. Y todas las compañeras exactamente aportaron elementos esenciales de la misma, y es correcta cada una de sus participaciones. Es decir, una pauta, una norma de conducta que debe perfectamente establecer el buen cuidado, el resguardo, el buen uso de la cosa a su disposición, tal y cual fuese de él mismo, tomando por supuesto absolutamente todas las medidas conducentes para preservarla en la misma condición en la cual se la entregaron. Y si existiese alguna alternativa por razones que es difícil detallar en este momento, si tengo que dar en resguardo a un tercero la cosa que se me había dado a mí en un principio, debo asegurarme que ese tercero también cumpla exactamente con los mismos patrones establecidos como un buen padre de familia. Y por consiguiente yo debo tener la responsabilidad de que si le voy a dar a un tercero la custodia, la responsabilidad de administrar, conducir, preservar o explotar la cosa que se me ha dado, yo soy el responsable de cualquier tipo de omisión, exceso, negligencia, daño o perjuicio que resulte de la entrega de la cosa por parte de un tercero. Perfectamente establecida la parte de in abstracto que se presenta o se presentaba cuando el deudor no hubiera observado los cuidados de un buen padre de familia. Y en concreto, decía el derecho romano, se comprobaba comparando la conducta del deudor con el grado de cuidado que él mismo acostumbraba a observar en sus demás negocios. Repito, en concreto, se iba a comprobar comparando, por supuesto, la conducta del deudor con el grado de cuidado que él mismo acostumbraba a observar en los demás negocios. De la culpa vamos a pasar a los casos fortuitos y de fuerza mayor.
dentro de los elementos de la ejecución de las obligaciones. Por supuesto, existía el caso fortuito o fuerza mayor, que es el mismo que existe hoy en día, cuando el deudor no cumplía con su obligación. ¿Debido a qué? Debido a algún tipo de acontecimiento, algún tipo de evento que por supuesto no le era atribuible a su persona y por consiguiente la responsabilidad no iba a ser imputable al mismo. Por eso es que es un caso fortuito. Se puede distinguir el caso fortuito por ser un hecho no imputable que no solo impide, sino que excusa el incumplimiento de la obligación. Cuando yo digo, pregunta sencilla para cualquiera de nuestros compañeros que quiera participar. Cuando yo digo que un caso que es no imputable, que impide y excusa el cumplimiento, ¿en qué se traduce esa pequeña frase? ¿Qué quiero decir yo con esto? Profesor, no imputable es que no se le puede achacar a la persona, por usar un término coloquial, o sea, no puede ser adjudicado, bien sea la responsabilidad a una persona. Ajá. No imputable, ¿no? ¿Y qué excusa? ¿Y la excusa qué significa? Si quieres Zoila o otra persona. Cuando digo que no es imputable y que lo excusa, ¿a qué me refiero con esas dos frases? Que lo perdona, que no... ¿Y qué pasaría entonces con la obligación? Dice Mayra que lo perdona. ¿Qué pasaría con la obligación? Se disuelve. Excelente. No hay obligación entonces. Excelente. Gracias por su participación, Zoila y Mayra. Entonces, exactamente, se puede distinguir el caso fortuito por ser un hecho, como decimos, no imputable. Como dicen las compañeras, no se le puede suministrar, reclamar algún tipo de responsabilidad. Por eso es que no es imputable. Entonces, ese hecho de no imputabilidad va a impedir y a su vez va a excusar al deudor del cumplimiento de la obligación. Un ejemplo sencillo sería ¿cuál? El fallecimiento del deudor o el fallecimiento del acreedor en sus defectos. La fuerza mayor sería entonces cuando un acontecimiento de la naturaleza, por ser algo imprevisible, impida o impedía el cumplimiento de la obligación. Una guerra, un incendio, un terremoto. Eso representaba en Roma un caso de fuerza mayor. En cuanto, por supuesto, a todos estos supuestos, en todos los casos fortuitos, pregunta, ahí escucho, ¿alguien está haciendo una pregunta? No, ¿verdad? Escuché a alguien. Si nadie está haciendo pregunta, continúo, pero cada vez que habla, cuando tengo esto puesto, estoy más sensible, escucho absolutamente todo. Entonces,
Estos supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, como decían nuestras dos compañeras anteriormente, si se daban algunos de estos supuestos, el deudor quedaba liberado de la deuda. Quedaba extinguida la obligación, salvo, óigase bien, salvo que existiera, qué cosa, que lo hemos hablado en nuestro pequeño esbozo de los contratos, salvo que, si alguien me puede decir, salvo que, ¿cuál es la excepción? Se hubiera convenido previamente. Exactamente, perfectamente, se hubiese convenido, ejemplo, en el contrato. Si fulanito de tal tiene una deuda si el ciudadano A tiene una deuda con el ciudadano B y en un caso fortuito el ciudadano A se muere, sus herederos, sus descendientes, su hermano X, responderán patrimonialmente por su deuda. Eso se deja perfectamente pactado y entonces no hay que extenderse mucho más en esa explicación, salvo esa excepción de que se haya pactado algo contrario a eso, se debe seguir la obligación, no se extingue. Tomen nota, pregunta de examen sencilla, esa es una de las preguntas de examen sencilla que va para nuestra evaluación cuando la tengamos. Perfectamente, entonces, si ya tocamos el punto de la fuerza mayor y los casos fortuitos, vamos a pasar entonces a la transmisión de las obligaciones. Dentro de la transmisión de las obligaciones vamos a tener, por supuesto, que siempre el legislador romano estableció que el crédito se podía transmitir al igual que las deudas. Ellos en un principio establecieron eso mismo. Así pues que el acreedor podía perfectamente ceder a un tercero y a un nuevo deudor podía también asumir la obligación de otro deudor. En eso es que consiste la transmisión de las obligaciones. Entonces, ¿qué es simplemente la transmisión de las obligaciones pactadas por los romanos? En un sentido general, se puede entender perfectamente como esa transmisión de el crédito o la deuda o de cualquier tipo de obligación de un sujeto a otro, siempre y cuando, por supuesto, no vaya en desmedro esa transmisión de la esencia misma de la configuración de la obligación. Es decir, se entiende en palabras un poco más sencillas que al transmitir los derechos de una creencia o de una deuda hacia un tercero, no se constituya en una variación de la obligación en sí, sino que pase absolutamente en su totalidad la obligación de una persona a otra, sin el deterioro, sin la modificación de la misma. Eso es lo que prefiguraba la figura jurídica romana.
permitía la transmisión de la transmisibilidad de la obligación, la cesión de la obligación, pero sin el menoscabo de su esencia principal.